que piensa. Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis. Son exactamente las 8 de la mañana con 35 minutos en esta jornada de día viernes 19 de mayo del año 2023. Estamos en nuestro panel de conversación habitual que tenemos todos los días acá en nuestro programa. Y como siempre está con nosotros Montserrat Rolano, editora general de Radio Universidad de Chile, para conducir este espacio. ¿Cómo estás, Montserrat? Buenos días. Hola, Claudio. Buen día. Co-conducir, esto es colaborativo. No, conducir, Montserrat. Bueno. Yo soy el co-conductor. Y por supuesto también saludamos a nuestros invitados, el sociólogo, académico, ex ministro de Estado, Germán Correa, a quien le damos la bienvenida. Germán, buenos días. Hola, buenos días, Claudio. Hola, Montserrat, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y por supuesto también a la psicóloga de la Pontificia Universidad Católica, minor en Sociología, expresidenta de Bópoli, actual comisionada política y consejera del partido Luz Poblete. Luz, bienvenida también, buenos días. Muy buenos días, Monse, Claudio, Germán, también los saludo. Quería preguntarle si se escucha bien. Se escucha perfecto, sí, muy Luz. bien. Sí, se escucha bien. Sí. Ah, qué bueno. Así que todo Muy bien. buenos días, entonces. Buenos días. Bueno, darles la bienvenida a Germán y a Luz. Tenemos hartos temas para comentar esta mañana de día viernes, pero yo quiero partir con algo que hemos comentado poco, pese a que es muy importante. Nos hemos quedado más en el resultado de la elección de hace 2 domingos, pero hemos hablado poco del proceso en sí mismo, del proceso constituyente, que ayer tuvo un hito bien relevante con la votación en las subcomisiones. Terminó ahí con todos abrazados, tomados de la mano, aplaudiendo, con acuerdos bien transversales, ¿no? Y ahí quería partir preguntándoles cómo ven este proceso, lo que ha salido de las subcomisiones. La próxima semana ya se vota en el Pleno. Da la sensación que se va a aprobar la mayoría por la transversalidad de los acuerdos. Entre ellos están, por ejemplo, modificaciones importantes en sistema político. Se incorporan elementos antidíscolos, orden de partido. Está el tema del umbral para la conformación o la mantención de los partidos. Del 5% se bajó transitoriamente al 4% para la próxima elección. Ahí está el tema de la agenda presidencial prioritaria, que es algo bien novedoso. No hay escaños reservados, pero sí reconocimiento constitucional de pueblos originarios. Está la paridad transitoria, algo que ha sido bien comentado y también bien debatido. Y el Estado social que reconoce derechos y libertades fundamentales. Ahí de alguna manera es una síntesis, ¿no?, entre las posiciones de la oposición y el oficialismo. Bueno, Luz, te doy la palabra para referirte a estos elementos, obviamente si quieres destacar otro también, y al ánimo que ha habido en la comisión experta, que dista un poco de la política nacional, de lo que pasa en el Congreso. Y bueno, ojalá que también se mantenga esto luego del 7 de junio. Muy bueno, efectivamente teníamos muchas expectativas puestas en este comité de expertos. No era fácil llegar a un acuerdo después del 4 de septiembre. Primero que todo, recordar que después del 4 de septiembre, con el rechazo rotundo que tuvo el texto propuesto por la convención anterior, la posibilidad de continuar el proceso no era tan fácil, no era llegar, sentarse. Recuerden que estuvimos igual un par de meses para lograr el acuerdo por Chile que permitía habilitar un nuevo proceso constituyente y poder cerrar para Chile, sobre todo para Chile y su estabilidad democrática, este ciclo constitucional con una nueva constitución que no cometiera los errores ni excesos del anterior, que tuviera participación, porque era un precedente que no existía o no existe en el mundo, una participación popular como la que había tenido la convención anterior, con paridad, con escaños reservados para los pueblos indígenas. Entonces no era fácil llegar a un acuerdo que no transmitiera de que iba a ser exactamente igual que el anterior, pero o que iba a ser muy distinto o que iba a dejar las cosas tal cual estaban. Entonces es importante que cuando recordemos el proceso y vemos el hito de ayer, aquí hubo una profunda conversación y reflexión respecto de cómo se podía continuar para poder cerrar bien este ciclo. Y la verdad me tocó, y yo siempre he dicho, cuando he podido decirlo, me tocó estar sentada en esa mesa, y de los años que llevo en política, que no son muchos, a propósito de tener aquí a Germán, ¿verdad?
yo creo de las conversaciones más profundas, más serias, más relevantes que me tocó tener estos años, en estos 10 años que llevo en política, ha sido esa mesa. Entonces, ver hoy día el resultado, poco a poco, de un panel de expertos que fue escogido por quienes legítimamente fueron electos después de un proceso como el constituyente, y el fracaso de eso, porque recordemos que los convencionales fueron elegidos antes del Congreso que tenemos hoy, y que ellos hayan podido distribuir equitativamente las fuerzas políticas para poder entregar este anteproyecto a los consejeros. Y que ayer tú los vieras emocionados hasta las lágrimas, Monse, de estos acuerdos transversales, es decir, sí se puede llegar a acuerdos, sí se puede, y cuando digo ceder, no significa cuando uno cede, no cede porque no está convencido de eso, sino que sabe que tiene que guardar ciertos equilibrios para que efectivamente los procesos terminen y terminen bien. Me encantaría que ese ánimo se mantuviera en el Consejo que viene, donde las fuerzas están distribuidas a propósito de la votación popular, lo cual lo descompensa para un lado como lo descompensó la vez pasada para el otro. Por lo tanto, aquí lo que hay que mantener es sobre todo la sensatez, la seriedad, la rigurosidad de saber que hay una responsabilidad muy grande de terminar bien este proceso. Y obviamente durante esta hora de conversación quiero quedarme con ese espíritu, con el espíritu de la capacidad de llegar a acuerdos transversales, la capacidad de conversar. Uno ve en los titulares que tú acabas de mencionar, Monse, uno sabe hacia qué lado se tuvo que conversar, cómo las fuerzas de izquierda tuvieron que conversar con las fuerzas de derecha para llegar a estos grandes acuerdos que van a ser puestos sobre la mesa para la discusión y ya el detalle, ¿verdad?, en el Consejo Constituyente. Me quiero quedar con el espíritu, el contenido probablemente lo vayamos conversando durante esta jornada, digamos, con ustedes aquí. Germán. Bueno, es interesante ver cómo estos llamados expertos que fueron designados por las comisiones políticas de sus partidos han ido avanzando en algunos acuerdos. Y lógico, Luz indica el factor de la capacidad de llegar a acuerdos. Bueno, son todos gente que tienen casi todos mucha experiencia política. Vienen todos del mundo político. El promedio de edad es bastante alto, diría yo, de la comisión de los llamados expertos. Y a mí no me extraña, digamos, que hayan ido llegando a acuerdos, porque además aquí uno no observa rupturas desde el punto de vista de cambios profundos en la institucionalidad del país. Yo diría que es un perfeccionamiento de la institucionalidad que existe, y por lo tanto la posibilidad de llegar a acuerdos era mucho más amplia que cuando uno quiere hacer realmente cambios significativos en un país, como fue el caso, digamos, que marcó el trabajo de la anterior convención, donde hubo rupturas con recién, inclusive con la forma en que se han trabajado otras constituciones en la historia de la formación de constituciones. Se incluían temas nuevos, era una visión bastante más de futuro y de abrirse a otros temas y posibilidades que el mundo nos está señalando. Yo diría que estos acuerdos tienden a ser más bien conservadores desde ese punto de vista, perfeccionar una institucionalidad más que cambios profundos, así que la posibilidad de llegar a acuerdo obviamente era mayor que en el caso anterior. Y como digo, la naturaleza misma de la instancia, constituida toda por gente designada por las comisiones políticas de sus partidos, no por la ciudadanía, naturalmente acercaba la posibilidad de llegar a acuerdos, porque aquí recordemos que en el fondo había una pugna profunda en el país entre las fuerzas conservadoras y las fuerzas del cambio, porque de eso se trata. Independientemente de cómo trabaje cada una de las instancias, la otra instancia era una experiencia muy interesante desde el punto de vista que no había en la historia de América Latina, por lo menos de las constituciones, procesos constituyentes profundamente democráticos, como el caso anterior, con miembros de una convención constituyente elegidos directamente por la soberanía popular, ¿no? Y además con la posibilidad bastante luchada por lo demás de que un mundo que no proviene de los partidos políticos pudiera llegar a esa instancia. Recordemos que la presencia de los independientes de muy diferentes trayectorias cada cual fue bastante significativa. De tal manera que las diferencias son dramáticas en un proceso y otro, pero creo que lo que se va viendo son eso, lo que uno podía esperar de un grupo constituido por representantes de las comisiones políticas de los partidos, que es un remozamiento de la institucionalidad insistente, pero no cambios profundos.
Ahora la pregunta que surge, porque obviamente siempre se va a valorar que se lleguen a acuerdos, o sea, que las diferencias se resuelvan a través del diálogo, es lo mejor que le puede pasar a una democracia, no hay duda al respecto. Pero la pregunta que surge ahora es si efectivamente este preproyecto de nueva constitución, que después va a tener que ser revisado por el Consejo Constitucional, va a resolver el origen, ¿no?, del problema y de por qué finalmente iniciamos todo este proceso, que hoy en día al parecer tampoco está muy claro, porque en una primera instancia supuestamente había un diagnóstico respecto de nuestra institucionalidad bastante crítico y sobre distintas instituciones se habían propuesto una serie de modificaciones bastante profundas. Bueno, eso finalmente fue rechazado en el plebiscito y ahora los objetivos van más por la línea de tratar de cerrar el proceso, incluso cediendo en algunos puntos. ¿Cómo ven eso? Efectivamente, ¿se estaba avanzando en una respuesta a el origen del problema constitucional o a su juicio no? Luz. Bueno, va a ser siempre una disyuntiva. A mí me gustaría creer que sí, pero es evidente que en los análisis más profundos y además mirando el cambio radical y polarizado que hubo desde esa firma del 15 de noviembre del 2019, posterior al estallido social, que daba una salida democrática. Pensemos ahora lo que ha pasado después en Perú, lo que pasó esta semana en Ecuador, ¿no? Que no son salidas precisamente ni democráticas, son institucionales porque están en sus constituciones el poder hacerlo, pero a mí no me hubiese gustado en esa oportunidad, como en la profundidad del quiebre institucional, social, político, y después con la pandemia además se agudiza el problema y la crisis económica, que no hubiésemos tenido una salida institucional como la que se dio como alternativa. Entendiendo, Claudio, lo que dices tú, ¿es realmente una constitución la que soluciona los problemas que estaban demandados por esas millones de personas que salieron a marchar? La verdad es que hemos llegado a la conclusión que no. Se sabía desde un principio, pero había una esperanza que en esa constitución, en esos cambios, también estaba la confusión respecto de si iba a solucionar los problemas sociales o económicos de millones de personas. Entonces, eso yo creo que es lo primero que hay que distinguir. Una constitución no resuelve todos los problemas, pero sí nos da un marco de legitimidad y de convivencia. Y es cierto que hay cosas que se tienen que mantener de nuestra historia constitucional. Sabemos que la ciudadanía no pretende refundar Chile, que fue un error y un exceso de la anterior, por algo fue rechazada. O sea, así como fue aprobada en un 80% el que existiera nueva constitución, también fue muy visto y muy seguido el proceso constituyente con sus convencionales. Bien lo mencionaba Germán, era una oportunidad tremenda de hacer algo totalmente distinto y inédito en el mundo, que era respecto a la participación genuina y profunda para poder redactar una nueva constitución, y se la farrearon. Esa fue la verdad. Y se la farrearon no solamente en el modo en que discutieron, excluyendo una parte de la sociedad que fue legítimamente electa, como fueron los 37 del sector de centro-derecha, incluidos independientes, ahí también. Y por otro lado se la farrearon en términos del contenido, porque una cosa son las transformaciones profundas que uno quiera tener para su país, y otra cosa distinta es la manera en que quieren hacer esos cambios que fueron los planteados y rechazados en esa constitución. Yo no estoy tan de acuerdo con Germán, creo que hay cosas que se mantienen, que hay una base institucional tradicional, no quiero llamarlo conservadora, pero sí tradicional, de una tradición constitucional que nos ha permitido funcionar también como una sociedad democrática. Y por otro lado hay contenidos totalmente nuevos. El poder plantear en el artículo 1, que al principio estaba en el 3, pero fue subiendo, ¿verdad?, en el artículo 1, en un Estado social democrático de derechos y de libertades fundamentales, no es menor, no es un cambio superficial. Y vamos a ver también cómo lo trabaja el Consejo para poder delimitar qué significa eso en nuestra sociedad chilena. Por poner un ejemplo, el reconocimiento de los pueblos originarios. Todos los gobiernos prometieron reconocimiento a los pueblos indígenas y no se dio. Y aquí está planteado, esperamos que el Consejo también pueda delimitar qué es lo que significa. La misma paridad no estaba aparecida, ya que aparece. Los cambios al sistema político, que sabemos que es el corazón de una constitución. Yo espero que quede mínima y que permite
gobernabilidad de un país que hoy día está en una crisis institucional y permita la gobernabilidad para cualquier fuerza política que legítimamente y democráticamente sea electa. Sí, ahí, Germán, quiero sumar a lo que plantea Claudio y, por cierto, Luz también, el tema de la desconfianza del proceso. Y ahí ya ir quizás al resultado de la elección del 7 de mayo con esta alta cantidad de votos nulos, en mucho menor medida votos blancos, pero nulos, ¿ah? Que fueron muy significativos y sobre todo si uno lo compara con la última elección con voto obligatorio. Hay una desconfianza y bajas expectativas, pareciera, en este proceso. ¿Cómo lo proyectas también a la luz de lo que estamos hablando, de estos acuerdos, que parece efectivamente como algo positivo, pero parece que tampoco esto hace mucho sentido a la ciudadanía si uno ve los datos, no solamente la elección, sino que también las encuestas? Bueno, precisamente, a ver, yo creo, primero, aquí nunca se ha hecho hasta ahora una lectura seria, profunda, del significado del plebiscito donde se rechazó 62-38 la anterior propuesta de constitución. Se emiten juicios con respecto a ese significado con mucha, diría yo, con mucha coherencia con todo lo que fue el proceso, que fue bombardeado, pero sistemáticamente desde el día cero, diría yo, desde los sectores conservadores del país, usando todos los medios de comunicación, los fake news, los bots, ¿no? Inversiones millonarias en bots para ir generando un ambiente en la ciudadanía de desconfianza con respecto a cómo se estaba trabajando la Constitución. Hubo, obviamente, ¿no? Conductas incluso individuales tremendamente negativas que fueron empañando el proceso, ¿no? Y eso fue aprovechado, sobreexplotado en todo momento. Hubo desde los sectores conservadores del país, y hablo de la derecha y sectores conservadores de la concertación, un permanente bombardeo, digamos, a la credibilidad y seriedad del proceso constituyente anterior. Así que aquí hubo un diseño tendiente a socavar un proceso constituyente que no acomodaba desde luego a las élites dominantes, eso es así. Recordemos que el estallido social fue contra las élites, incluyendo quienes habíamos estado en el gobierno en el periodo de la concertación. Recordemos que fueron rechazados contundentemente los partidos políticos. Recordemos que el 80%, el 80-20 fue un rechazo a los partidos y a los parlamentarios, que esta vez asignaron ellos la tarea constituyente que no tienen, ¿no? El Congreso tiene la facultad, incluso en esta Constitución, de modificar constituciones, pero no de crear constituciones. Ahí tampoco, porque hay un interés en conservar, había un debate con respecto a las bases de legitimidad también que tiene todo este proceso, que se lo tomaron los partidos políticos. Entonces, creo que, claro, si uno le va echando tierra encima, como es lo que uno ve en todos los sectores que están tan felices con lo que está pasando, le van echando tierra, ¿no? A un proceso que en realidad no refleja, no trata de hacer una lectura profunda de lo que fueron los grandes reclamos sociales del estallido social, ¿no? Y que fue de no menor significación, ¿no? Y se va poniendo el acento en las cosas, por así decir, en las manifestaciones y en la forma en que las élites políticas capturan un proceso social súper profundo, como yo lo definí más de una vez aquí mismo, ¿no? El movimiento de las placas tectónicas de la sociedad chilena, que todavía está ahí, ¿no? Todavía está presente. La forma en que se está resolviendo el tema constituyente, todos muy felices, todos se abrazan, pero es la élite, es lo que está en el escenario de la política. El público que mira esto está en la oscuridad, está silente, no ve. Cuando se expresa de manera muy manipulada. Lo que tú decías en respecto a los 2.200.000 más o menos votos nulos, es un mensaje político. Yo voté nulo, yo llamé a votar nulo, inclusive desde la noche misma que se firmó ese acuerdo, que me parecía espurio desde el punto de vista democrático. Y creo que todo esto nos sanea un proceso que tiene serias deficiencias desde ese punto de vista, democráticas. Obviamente, la élite política, los medios de comunicación que la élite controla, están felices y van a seguir aplaudiendo un proceso que, sin embargo, tiene fallas muy profundas desde el punto de vista de tratar de interpretar realmente las razones profundas del estallido social. Entonces, claro, vamos a ver muchos abrazos, yo lo dije inclusive, vamos a la celebración de la elección de los constituyentes el otro día, ¿no es cierto? Va a ser una fiesta de la democracia y todo lo demás, pero es un proceso muy amañado y amarrado desde el mundo de los partidos políticos que la gente rechaza porque quería protagonismo. Entonces creo que esto lo que va a hacer es dejar latente una crisis institucional profunda y vamos a ver lo que pasa con el plebiscito de salida,
que, bueno, va a ser nuevamente muy manipulado por todos los medios de comunicación. Entonces, tapar los problemas de una sociedad no siempre ha sido una buena solución. Ujú. Ahora, a propósito del plebiscito de salida, les quería preguntar respecto del futuro del proceso, porque efectivamente Luz mencionaba que hay una conclusión que al parecer ya es más compartida respecto de que la Constitución por sí sola no va a dar soluciones a todas las demandas que la ciudadanía, por ejemplo, puso de manifiesto a partir del 18 de octubre de 2019, o de antes, incluso a través de distintas manifestaciones. Pero efectivamente, en la última elección de Consejo Constitucional, o de los integrantes del Consejo Constitucional, pareciera que ganó la opción contraria, que efectivamente hay mucha gente que cree que sus problemas diarios o más directos se van a solucionar a través de la nueva Constitución, tomando en cuenta que, por ejemplo, la campaña del Partido Republicano estuvo muy enfocada en los temas de seguridad, de delincuencia, en fin, de vivienda, de salario, en fin, temas que son como más directos de los problemas que viven a diario todas las personas. Y entonces ahora el Partido Republicano tiene que asumir la responsabilidad de conducir un proceso que a la larga finalmente, por lo menos en el corto plazo, no va a dar solución a esas respuestas. Y si, por ejemplo, sumamos algunas de las conclusiones de la comisión experta, por ejemplo, donde dice en el inciso segundo que establece que Chile se organiza en un Estado social y democrático de derechos que reconoce derechos y libertades fundamentales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales con sujeción al principio de responsabilidad fiscal. Si alguien le saca punta a eso, perfectamente puede decir que aquí la Constitución lo que está diciendo es que el Estado nunca le va a dar respuesta ni va a garantizar sus derechos sociales, porque siempre va a estar sujeto, por ejemplo, al principio de responsabilidad fiscal, que nunca a lo mejor se puede ser suficientemente responsable fiscalmente. Lo que han dicho todos los ministros de Hacienda. Claro, históricamente. Entonces es como complejo. Si alguien le saca punta a eso, por ejemplo, y sumado a que hay grupos que, por más que hayan sacado poca votación, quedaron fuera del Consejo Constitucional, que perfectamente también pueden llamar a votar rechazo en el plebiscito de salida. ¿Cómo ven precisamente lo que va a pasar a fin de año? Al parecer todo se estaría inclinando a que se aprueba, pero la opción del rechazo está ahí, Luz. Efectivamente, Claudio, la opción del rechazo está ahí, absolutamente. O sea, no hay nada que pueda hacer confiarse, porque así pasó también en el proceso anterior. Incluso hay que recordar que en el acuerdo del 15 de noviembre, quien propuso que hubiese un plebiscito de entrada, quizás en la esperanza de que ganara el rechazo a una nueva constitución, fue la UDI. Jacqueline Van Rieselbergher era la presidenta en ese momento y ella es la que propone y dice, no puede ser, tenemos que preguntarle, bueno, ¿quieren participación? Preguntémosle en realidad a los chilenos y chilenas si es que quieren realmente una nueva constitución y que se entiende como que si la nueva constitución fuera a resolverle sus problemas por los cuales marcharon en octubre de ese año. Y gana mayoritariamente. Después ya sabemos la composición que tuvo con participación de independientes, con... yo estoy estando de acuerdo con Germán que efectivamente el prestigio de los partidos políticos no ha sido, al contrario, muy por el contrario, no ha sido para nada positivo en las últimas décadas probablemente, y que también fue en rechazo. La votación de independiente no era porque quiero independencia y participación integrada, inclusiva de todo el mundo, sino que era un rechazo a la política. A diferencia, yo creo que los acuerdos políticos, que por lo menos en una democracia como la nuestra, representativa, sí tiene que dar señales de querer conducir los procesos políticos importantes como es el constitucional. Yo no hablo de amarrar, todo lo contrario. Hay un deber ahí político de poder conducir este proceso si es que hubiésemos querido que se cierre, y esperamos que se cierre bien, pero no está asegurado, porque también se pueden hacer campañas, y como hubo campañas por anular la votación del consejero, por supuesto que tiene que haber campaña, y van a haber probablemente, incluso sin mirar el texto, incluso que fueran las cosas que se acusaban del proceso anterior, de que sin mirar el texto ya habían campañas respecto del rechazo. Lo hizo Republicano, desde el otro lado lo hará ahora una parte de la izquierda sin mirar ni siquiera si es posible hoy día cambiar la dinámica dentro del Consejo, un Consejo más acotado, que tiene sus líneas de base, que están resguardadas, y que lo que intentan resguardar para mí no es un sector u otro, por lo que decía, yo estuve en esa conversación, y no es resguardar un sector u otro, sino que es resguardar nuestras bases democráticas. Yo al menos creo en eso, tengo esa esperanza, pero sé que el trabajo que se va a dar los próximos meses
tienen que hacer, ojalá con sobriedad, con mucha seriedad, con mucha rigurosidad, y va a ser responsabilidad de los políticos el poder explicar, y de los mismos consejeros, ir explicando a la ciudadanía lo que significa cada uno de los articulados, que espero que sea lo mínimo, unas bases mínimas. Yo creo en las constituciones liberales mínimas, no en los maximalismos como lo que se presentó, para que efectivamente se puedan dar los cambios profundos dependiendo de las fuerzas políticas que democráticamente sean electas para gobernar. Hoy día necesitamos de esa estabilidad. Está complejo el escenario, no quiero ser tampoco en esto idealista y decir, no, está todo fantástico y nos estamos abrazando y aplaudiendo. No, es un escenario político delicado, complejo, de mucha inestabilidad, de incertidumbre, de mucha inseguridad. La gente confunde en estas votaciones tanto de consejeros, tanto de elecciones de personas como de elecciones de procesos, como nos ha tocado en los últimos años. Efectivamente confunde si está votando en contra de algo o a favor de una cosa, porque también muchos dicen, bueno, votaron por los republicanos, no porque piensen como republicanos, porque probablemente, así como votaron por independientes, probablemente por rechazo a los partidos políticos, no porque quisieran la inclusión real de una participación independiente y ciudadana. Ahora también por republicanos también se podría pensar que es un rechazo a este proceso porque votaron por quienes nunca han querido una nueva constitución, y ese va a ser el desafío republicano que hoy día tiene en sus manos la responsabilidad de conducir este proceso. Una cosa muy rara, una cosa como paradójica, ¿no?, que tiene la política a propósito de las últimas votaciones, de pasar de un extremo a otro, la polarización, pero también que muchas de estas votaciones reflejan rechazos a otras cosas, a un gobierno, a la inseguridad, en el caso, como decía Germán, probablemente de las elecciones pasadas, a la élite, y ahora estamos con la élite porque queremos gente preparada. Entonces no es fácil no podemos hacer análisis seguro. Yo en eso también estoy de acuerdo con Germán, que nos queda mucho por tratar de entender los fenómenos sociológicos y políticos que hemos vivido en los últimos años. Uh-huh. Bueno, y además hay que recordar a lo que dice Luz, que en el gobierno del presidente Piñera, sobre todo después del estallido social, todas las elecciones que hubo fueron bien desfavorables a su sector, que es algo que se está replicando de alguna manera ahora, pero al revés, ¿no? Sí. Bueno, tenemos que ir a la pausa. Sí, antes de darle la palabra a Germán para que desarrolle la idea tranquilo, no estemos todos apurados, vamos a una pausa y ya regresamos acá al panel de conversación junto a Luz, Germán y Montserrat. Okay. ¿Quién les habla? Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Perdidos en el espacio. Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio. Lunes, 22 horas. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. En Radio Universidad de Chile queremos invitarlos a escuchar de lunes a viernes a las 10 de la mañana Semáforo, un espacio del Departamento de Prensa de la Radio que piensa para encontrarnos con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre nuestra ciudadanía y sus expresiones y desafíos de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Semáforo de Radio Universidad de Chile. Conduce la periodista Antonella Esteves. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar cada miércoles a las 16 horas Rocadictos.
Un espacio donde te enterarás de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo eso es motivo de conversación en Rocadictos. Académicos y académicas de los departamentos de Geología, Geofísica y del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile se reunirán cada miércoles a las 16 horas para explicar estos fenómenos y responder tus preguntas. Rocadictos, miércoles 16 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Mano a mano con el tango, con los NIN, usted ya lo sabe, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, por supuesto aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. No se olviden, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, mano a mano con el tango. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Exactamente, son las 9 de la mañana con 7 minutos prácticamente, por lo menos en el reloj que usted puede ver en nuestra pantalla a través de Uchile TV, de nuestras plataformas en YouTube, en Facebook. Acuérdese que Facebook hasta hoy nomás, a partir de lunes solo por YouTube, y también nuestro diario electrónico radio.uchile.cl. Estamos junto a Germán Correa, Luz Poblete, Montserrat Rolarano conversando de la actualidad nacional, y está la palabra pendiente para Germán. Sí, Germán, quedó una patita del bloque anterior. Del bloque anterior, sí. Mira, esto de si las constituciones resuelven problemas o no, ninguna constitución resuelve problemas. No están redactadas para resolver problemas, sino para crear el marco institucional posibilitantes de las soluciones que democráticamente en la ciudadanía posteriormente se van buscando para los temas y problemas que enfrenta un país. Recordemos que la constitución del 25, que surge en un periodo súper anómalo en que hay un golpe de Estado, inclusive, ¿no es cierto?, contra un presidente democráticamente elegido que se va, que quien toma el mando llama de vuelta a ese presidente, ¿no?, el general Ibáñez, y llama de vuelta a Alessandri, y Alessandri retoma el poder, y en ese contexto hay un acuerdo Alessandri-Ibáñez que da por el surgimiento de la Constitución del 25, que tampoco pudo aplicarse de inmediato porque Chile seguía convulsionado. De hecho, viene una dictadura después de Ibáñez, del 27 al 32, entonces del 26 que se va de nuevo Alessandri al 32, entonces fue un periodo de turbulencia institucional no menor, con un golpe de Estado entre medio. Entonces, y la Constitución del 25 vino a operar varios años después, cuando se produce una especie de tranquilidad social, y recién comienza la institucionalidad de la Constitución del 25 a operar. Así que estas cosas nunca están concebidas para la solución inmediata de los problemas. Lo que sí, como hizo la Constitución del 25, fue generar un marco posibilitante recogiendo las condiciones que vivía el país en ese momento, en un país que venía con procesos de cambio bastante profundos desde comienzos de siglo. Entonces, nunca las constituciones han resuelto problemas específicos de la cotidianidad de las personas, pero sí son el marco que te permite después, en democracia, con el juego democrático, ir abriendo paso a distintas soluciones de distinto carácter en distintos momentos históricos, ¿no? Porque los países y el mundo atraviesa por etapas históricas que van requiriendo nuevas interpretaciones institucionales para ir recogiendo esos cambios. Esas son las constituciones, ¿no? Ahora, lo que pasó con la Constitución del 80, primero, que se elabora en dictadura; segundo, se elabora por un sector, por la oligarquía, que da apoyo a la dictadura, que genera el golpe de Estado y da apoyo a la dictadura, y que obviamente expresa los intereses de esa oligarquía, impuesto además en dictadura, con un plebiscito sin registros electorales siquiera, el del año 80. Entonces, estábamos en un marco constitucional que además fue hecho para un sector, fue hecho para imponer un modelo económico-social determinado de desarrollo, ¿no?, enclaustrar toda la institucionalidad tras ese modelo, que está mostrando, ahora que se cumple un ciclo, sus agotamientos, ¿no?, las profundas desigualdades que produce, bueno, todo lo que conocemos que resume la base sobre la cual se produce el estallido social. Entonces, el tema es que hoy día, ¿no?, la nueva institucionalidad tiene que interpretar eso, el gran sentir ciudadano. No va a ir a resolver los problemas de seguridad pública, que son
fuertes, tremendos en el país, sin duda alguna. Ahora, lo que pasa es que para ganar adeptos, porque en este país ya no se recurre a la educación cívica, en este país ya no se informa a la ciudadanía para que vote, sino que se la desinforma para que vote como quieren determinados sectores del país que controlan además todos los medios de comunicación y solo a través de las redes sociales se va abriendo paso a algún nivel de comunicación alternativa con todas las desventajas que eso significa, sin los recursos que correspondan, frente a los otros medios que apabullan, que aplastan, que te transmiten todos los días los mismos mensajes. Entonces, esa es la situación real, la inmensa manipulación masiva que existe de la voluntad ciudadana a través de la comunicación y de montones de cosas que se han ido descubriendo con el uso de los Big Data, con el uso de los Oxford Analytics y todo esto, que hay manipulaciones masivas, eso lo conocemos, no ha sucedido en otros países. Entonces, en esos contextos uno no puede pretender que los marcos institucionales que se van formando de manera bastante, diría yo, cuestionable desde el punto de vista democrático, como estamos en el actual proceso, que tienen apariencia democrática, porque todo hay que vestirlo de cierta legitimidad. Pero yo lo definí siempre este proceso y así lo sigue siendo, ¿no? Eso es un fraude democrático, en que se usan mecanismos democráticos para imponer determinadas cosas, como hay dictaduras incluso que se legitiman mediante marcos institucionales democráticamente generados. Entonces, ojo, estamos ante procesos que obviamente toda la élite aplaude, está feliz por lo que está pasando, pero eso nuevamente es en las mismas dinámicas precedentes que no están encontrando solución en general, un marco posibilitante. Como sí permitía la constitución anterior, yo lo dije, la constitución anterior que fue rechazada tenía muchos vacíos, tenía defectos. Yo tenía satisfacciones con respecto a temas importantísimos para el país que no eran tomados en esa constitución, pero sé, como todo proceso constitucional, finalmente, incluso la de Pinochet, fue siendo modificada en el tiempo. Democráticamente van moviéndose las fuerzas y van modificando los marcos constitucionales para ir adecuándolos cada vez más a las condiciones que se están viviendo en la sociedad. Así que yo creo que ese es un tema, seguimos viviendo en esta burbuja que la élite ha seguido creando, pero no soy optimista con respecto a sus resultados en el mediano y largo plazo. Bueno, las quiero llevar a otro tema, de alguna manera se relaciona a propósito de los problemas o las demandas irresueltas por la política. Quiero llevarlos al tema de la salud, particularmente de la salud privada, las ISAPRES, pero que esto obviamente también tiene implicancias para todo el sistema de salud. Estamos en un punto de la discusión que es bien complejo, donde desde sectores opositores al gobierno han planteado la negativa a avanzar en el proyecto de ley corta que busca una salida para este fallo de la Corte Suprema, que obliga a pagar los 1.400 millones de dólares a las ISAPRES. Es un fallo que se tiene que cumplir, lo han dicho todos los actores, más allá que desde las ISAPRES hacen una lectura y una interpretación distinta de este fallo, lo han dicho incluso con esas palabras. Bueno, hoy día hay una entrevista en el Diario Financiero del ministro de Justicia, Luis Cordero, que por primera vez, yo creo, después de que la ministra Vallejo hablará de la desfachatez, creo que esto es lo más duro que se ha dicho en contra de las ISAPRES. Dijo: no conozco una industria regulada tan beligerante como las ISAPRES. Acusó una campaña del terror por parte de las aseguradoras sin dar solución a sus afiliados y afiliadas, y señaló que es responsabilidad de las ISAPRES proponer un camino para cumplir el fallo de la Corte Suprema. Esto en el contexto, como digo, de esta ley corta. Hay un proyecto paralelo que ya hay algunos parlamentarios que han anunciado que lo van a llevar al Tribunal Constitucional, y está muy enfocado el debate público respecto de si es que la industria no es sustentable a propósito de este fallo y quiebra. ¿Qué es lo que pasa, no? Y yo comentábamos ayer fuera de micrófono una entrevista que me pareció bien interesante y pone el foco en otro lado, al experto, doctor en economía, Guillermo Paraje, en Exante. Él señala que, considera que el proyecto del gobierno es razonable, el proyecto de ley corta, pero que el foco debiera estar puesta no en las aseguradoras, sino que en los prestadores, vale decir,
en los centros médicos, en las clínicas, ¿no? Que es donde realmente se afecta a la salud de la ciudadanía, incluso aquellos que se atienden en FONASA. Hay muchos que tienen FONASA y se atienden en centros privados, ¿no? Del sector privado. Hay, Luz, una reflexión respecto también de esta actitud que el ministro Cordero califica como beligerante de las ISAPRES, ¿no? Que son quienes debieran quizás ponerse una postura más humilde, considerando la situación en la que están, pero muy al contrario de eso, nos las ve como en pie de guerra, ¿no? Ahí con la pintura de guerra. ¿Cómo ves la actitud de las ISAPRES y bueno, y todo lo que está pasando, ¿no? Con estas iniciativas en el Congreso? ¿Cómo ves el debate y también respecto del tema de fondo, que es el sistema de salud en Chile, que es muy particular el que tenemos en nuestro país? Bueno, estos son siempre temas complejos y cuando se discuten políticamente siempre uno tiende a percibir como si uno tuviera una defensa en relación, en este caso, a las ISAPRES por ser instituciones privadas simplemente o de salud privada además, que para mí es un derecho fundamental, ¿no? De todo ser humano, el tener acceso primero y que ese acceso sea de calidad y de un buen servicio, no solamente médico en el sentido que solucione tu problema de salud, sino que además en la atención humanitaria a estas alturas de las filas, de las largas filas, de la espera cuando tienes algo urgente y no puedes entrar porque están atochados los servicios de salud, porque no existe acceso en cada una o no tiene la calidad, no tenemos hospitales en cada una de las regiones, en cada una de las capitales, y los centros asistenciales son de también a veces una infraestructura realmente inhumana. Para quienes hemos recorrido también el país, lo hemos visto con nuestros propios ojos, ¿no? Dicho esto, que tiene que tener una solución más allá de un modelo ideológico. Entonces yo en esto no quiero para nada defender a las ISAPRES, creo que es una cosa muy técnica. Aquí hubo una superintendencia de salud, independiente del gobierno de turno, que puso unas tablas que quizás no fueron respetadas o no se manejó bien, no se hizo un buen seguimiento, que hubo un problema de gestión real. Entonces cuando ya nos vemos con este bombazo, la pregunta primero que yo me hago, y me la hago legítimamente, es: quiero que se regulen las ISAPRES para que realmente no abusen del sistema como abusan otros sistemas privados, pero también como qué pasa con el Estado, que a veces también abusa de atender mal, abusa de no darle solución desde el Estado de Chile, ¿no? Entonces, lo primero es, quiero regular las ISAPRES realmente, quiero que si van a hacer su trabajo lo hagan bien y no dar espacio a los abusos, y cómo el Estado actúa para poder regular bien eso, o definitivamente aquí hay nuevamente un modelo ideológico que lo que quiere es eliminarlas. Y sabemos que, al menos este gobierno, en su pensamiento, que no lo ha escondido nada, no es sorpresa para nadie lo que voy a decir, quiere eliminar definitivamente, así como quiere eliminar las AFP, también sabemos que por este lado quiere eliminar a las ISAPRES. Entonces ahí viene la pregunta. La solución es simplemente hagamos una quiebra solapada, que es lo que lo han dicho también otros analistas, es como, oye, que se hagan cargo las ISAPRES, es su problema y con eso sabemos que va a quebrar, con lo cual le inyectamos 3,5 millones de afiliados, digamos, a FONASA, un sistema que está colapsado. No estoy diciendo nada nuevo, esto lo sabemos Entonces la solución, y ahí pasa, Monse, que en esto cuando nosotros confrontamos dos modelos, y son dos modelos que parecieran ser ideológicos, cuando uno es un negocio privado, porque es un negocio privado, esa es la verdad, y por otro lado tenemos al Estado de Chile, no voy a hablar de una ideología en particular, que vela porque la salud sea un derecho, ¿no? Al cual tenemos que responder, y hay que responder bien y de forma eficiente y de calidad, etc. Pero hoy día hay una crisis respecto de eso. Entonces, cuando hay crisis, como las que hemos estado conversando en este programa, y esta es una crisis de salud profunda, tenemos que ser un poquito más también serios en ver las soluciones a esto. ¿Es una solución que quiebre las ISAPRES en corto tiempo y con eso inyectarle al colapsado sistema de salud que tenemos 3,5 millones de personas? No, yo creo que no. El sentido común nos dice que no. Entonces, no podemos ver a unas ISAPRES que estén en pie de guerra, como lo acaban de comentar, ¿verdad? Confrontando, diciendo, oye, solucionen ustedes el problema porque ustedes nos pusieron las reglas y no hicieron seguimiento y nosotros... y ahora nos quieren hacer pagar la mala gestión que tenemos desde el Estado. Y por otro lado, el Estado dice, oye, es problema de usted. ¿Por qué solucionamos así los problemas, Monse? ¿Por qué no somos capaces de sentarnos a una mesa y decir, oiga, propóngame usted cuál es el camino para solucionarlo? Porque lo tenemos que solucionar, no nos podemos hacer los locos con el tema, no puede quedar en nada, porque efectivamente hay esa falta. Pongamos al centro nuevamente a la persona,
no solamente al prestador en el sentido de los centros médicos, sino al afiliado que sufre las consecuencias de cualquiera de las decisiones que se tomen a nivel de Estado, a nivel público, a nivel de Congreso, de ley, del gobierno de turno o incluso las decisiones privadas. Entonces, cuando uno se detiene a pasarse la pelota en el compra huevo, este es un problema de todos los actores que están. Las ISAPRE, que no han estado bien reguladas, esa es la verdad, y han dado espacio para abusos. Dos, el Estado de Chile, que tampoco ha hecho un trabajo de gestión importante para poder integrar sistemas de salud privado y público. Y tercero, creo que siempre, desde la política, hay que estar absolutamente en contra. Así como uno debe estar siempre en contra de corrupción o cualquier indicio de corrupción o riesgo de corrupción que haya, de colusiones también de los monopolios. Y los monopolios no me refiero solo a los monopolios privados, sino que también a los monopolios estatales. Al menos desde la mirada liberal, creo que esa integración también tiene que estar en la ecuación a la hora de dar soluciones y de mejorar los sistemas como tan importante que hoy día se encuentra en crisis como el sistema de salud. Sí, solamente complementar que hubo instancias entre el gobierno y las ISAPRES, y las ISAPRES en algunos momentos también decidieron salirse de esa mesa, porque ellos tienen una tesis que es que una interpretación distinta del fallo de la Corte Suprema. O sea, ellos parten también desde esa base, que es distinta a la que parte el gobierno. Ahora, Germán, pareciera que hay dos temas, ¿no? Uno, cómo solucionamos el tema del cumplimiento del fallo de la Corte Suprema, y dos, qué hacemos con nuestro sistema de salud a futuro. Y pensando en el segundo tema, incluso, por ejemplo, si es que hubiese una ayuda o un rescate a las ISAPRES, hay especialistas que sostienen que en el mediano o largo plazo es un sistema que es insostenible tal cual como lo conocemos hoy en día, porque efectivamente en el año 2010, cuando el Tribunal Constitucional les dijo a las ISAPRES que no podían seguir discriminando porque eso era inconstitucional contra el derecho a la salud, como que colapsó el sistema, como que no podía funcionar sin discriminación. Entonces, en ese sentido, ¿qué se puede hacer? Porque efectivamente hay como dos problemas que se están tratando de resolver al mismo tiempo, se choca uno con otro. ¿Cómo ves tú la salida, Germán? Mira, yo me quedo todavía con el primer problema, porque por eso se producen los estallidos sociales. La derecha tiene una habilidad para dar vuelta a las cosas impresionantes, ¿no? Por lo que dice Luz, resulta que el Estado es responsable ahora de que te hayan sacado plata del bolsillo ilegalmente con el manejo unilateral de los planes de la ISAPRE. Resulta que el Estado, porque no fiscal, es como decir el ladrón, oiga, pero si usted no fue suficientemente cuidadoso, usted no se robó en las ventanas de su casa, usted no le echó ya a la puerta, y usted quiere que después yo no entre y le robe en su casa, ¿no? Mire la frescura que usted me está reclamando porque entró a robar cuando usted me dio todas las facilidades. Esa es una lógica perversa. Aquí lo que pasó no es simplemente... eso, Germán, bueno, pero es que resulta que así es en el fondo. Dije que la solución tiene que ser integral. No vamos a la solución. Todos los actores se tienen que hacer cargo. Vamos a la lógica que estamos asumiendo. Vamos a dar un espacio de Luz para responder después, pero escuchemos a Germán. Perdona, Claudio. Aquí hubo instituciones de salud que ilegalmente, ¿no? Manipular unilateralmente, cambiaron planes, no respetaron instrucciones que sí se le dieron, la interpretaron a su propio amaño y acomodo, que hicieron retires multimillonarios de dinero, porque uno recuerda los balances de la ISAPRE, y yo recuerdo haber estado en reuniones y conversaciones de las utilidades masivas de la ISAPRE durante décadas, ¿no? Y que además usaron ilegalmente esa misma institucionalidad, y que hoy día todos tenemos que correr a darle una solución para que devuelvan la plata que nos sacaron del bolsillo, y encima en el Senado hay iniciativas que están diciendo que no la devuelvan en plata, sino en especie. Esa es una vergüenza. Nos sacaron plata del bolsillo, ilegítima e ilegalmente, y lo que me tienen que devolver es plata, la plata que me sacaron, no prestaciones. O sea que, y si yo no tengo ninguna prestación, si yo tengo buena salud y no tengo que recurrir al sistema de salud durante un buen tiempo, ¿no me van a devolver nada? No, aquí hubo cobros abusivos, como tantas otras cosas, desgraciadamente, en este país, porque nosotros tenemos una economía de mercado abusiva y colusiva. Si ese es el problema de legitimación del sistema, por el abuso que la gente reclamó en las calles, ¿no? Y por el uso, ¿no es cierto?, abusivo y colusivo en un país que es premonopólico en su economía. Tres grandes cadenas, grandes grupos económicos se ponen de acuerdo para cobrarme determinados precios, por favor. Aquí no existe una economía de mercado competitiva, aquí existe un permanente saqueo
al final por parte de estas malas prácticas. Entonces hoy día estamos pensando todos en salvataje a las ISAPRES. ¿Por qué? Si me sacaron ilegítima e ilegalmente el dinero del bolsillo, tengo que salvarlas. Ahora, Luz, eso no es tema de liquidar a las ISAPRES. Se están autoliquidando. Por lo demás, las ISAPRES tienen la cobertura solo el 20% de la población. El 80% estamos en FONASA. Y estamos en FONASA. Yo me salí en el año 2010 de las ISAPRES porque consideré que estaba siendo estafado todos los días. Y estoy en la salud pública de hace 13 años precisamente por eso. Bueno, resulta que el sistema donde estamos el 80% de los chilenos y chilenas, que es el mayoritario, por lo tanto, la derecha ha sido siempre resistente a pasarle recursos a la salud pública, porque siempre se ha privilegiado la salud privada, que como tú dices, es un negocio. Y los negocios, en el pensamiento neoliberal, liberal, no se salvan por sí mismos. Ustedes mismos lo dicen, los que son ineficientes quebrarán y saldrán del mercado, ¿no? Los que no respetan las reglas del juego del mercado saldrán del mercado. Y resulta cuando ahora tenemos la crisis en un sector como el de las ISAPRES, donde precisamente porque no supieron cumplir las reglas del juego, de transparencia, de no abuso de un régimen de mercado, resulta que ahora todos estamos corriendo para buscarles una solución. Esto es el ladrón detrás del juez, ¿no? El juez dictamina algo y yo, ladrón, le digo, a ver, ayúdeme ahora a cumplir la pena, ¿no? Ayúdeme a cumplir el delito que cometí y además incluso ojalá exonéreme, porque si no voy a quebrar. Pero por favor, eso es frescura, es sinvergüenzura sobre la ilegítima extracción de dinero del bolsillo de millones de chilenos durante décadas, no años, décadas. Sí. Luz, sí, le vamos a dar a Luz el espacio para que le responda a Germán, pero yo solo quiero agregar una última pregunta o reflexión al respecto, a propósito de lo que mencionaba Claudio, lo que yo comentaba también de esta entrevista de Guillermo Paraje en Exante. Sería muy grave, sería muy catastrófico si es que las ISAPRES se terminan. Y lo pregunto porque también ha sido propuesta de algunas candidaturas presidenciales, lo hablábamos aquí la otra vez con Luz de centro derecha incluso, que exista un sistema único de salud y seguros privados complementarios como existe en la mayoría de los países del mundo y que las ISAPRES se transformen en estos seguros complementarios. Para eso las ISAPRES tendrían que dejar de ser lo que son ahora. No desaparecer, mutar. Mutar, claro, transformarse. Transformación. Entonces, ahí les pregunto, porque efectivamente lo que dice Claudio es cierto, o sea, el sistema se sostiene en base a cobros abusivos, cobros indebidos, que ya la justicia ha dicho que no corresponden. Entonces, ellos reclaman que si es que no pueden realizar estos cobros adicionales, no es sustentable, digamos, su permanencia. Además, las ISAPRES le deben una cantidad enorme de dinero a las clínicas, 500 millones de dólares aproximadamente, muchísima plata. Y ahí uno se pregunta si el negocio, el modelo de negocio, por decirlo así, es sostenible o no. Estamos hablando de salud, que es un derecho social. Resulta igual como medio complejo poner en la misma frase modelo de negocio y derecho social, pero bueno, es la situación en la que estamos en nuestro país. Ahí, Luz, te pregunto si es que desde tu perspectiva y de tu sector, es muy descabellado pensar en traspasar del sistema que estamos ahora a otro distinto, que existe en muchas partes del mundo, donde todos están en un sistema público y también está en la opción de tener seguros complementarios y tener prestadores también del sistema privado. Si eso creo que nadie lo ha descartado. Para nada, Monse, y eso un poco, perdón que haya interrumpido a Germán, nunca es mi intención, pero es como no tergiversar también las palabras que he dicho. Partí diciendo que yo no iba a hacer una defensa al ISAPRE, no me interesa hacer, no creo en eso tampoco, creo que si hay un fallo de la Corte Suprema hay que respetarlo, y es el cómo hacerlo, ¿verdad? Y en el cómo hacerlo tampoco estoy pensando en un salvataje a las ISAPRE. Si ellos efectivamente hicieron lo que ha resuelto, digamos, la Corte, o sea, no estamos hablando de nuestro sistema de justicia, que por ahora suele ser bastante autónomo y funcionar relativamente bien, ¿no? Y por lo tanto hay que respetarlo, sino que pensando en cuál es el impacto. Puede, Monse, tal como ustedes han comentado, que se transite hacia otro sistema de salud. Nosotros lo propusimos en el programa presidencial de primaria con Ignacio Briones. No estamos en contra de un sistema único de salud,
siempre y cuando también la participación de privados en esta lógica de poder dar la mejor prestación para un paciente, para una persona, para un ser humano que merece tener la mejor calidad. Si esto se hace de golpe, si mi único punto es la gradualidad de esto, la progresión, la manera de hacerlo, no porque no quiero que quiebren o no quiebren las ISAPRE. Yo me atendí gran parte de mi vida en el sistema público, o sea, prácticamente toda mi vida. Vine a estar después como profesional, uno cae como en el sistema, ¿verdad? Y de contratos y demás que está o no dentro de unas ISAPRE. Y por supuesto, como ciudadano, uno nunca quiere que lo hagan leso, que le cobren de más y que más encima no le den la prestación como corresponde. Dicho eso, en el sentido común, es decir, si esto llegase a ocurrir, dado como ustedes comentaban, ¿no? Un mal modelo de negocio que no está resultando ahora, que efectivamente no da, y además los cobros abusivos, es evidente que hay que sancionarlo, ¿cómo transitamos hacia otro sistema? Hacerlo de un día para otro puede ser fatal, no para un sector u otro, no para lo privado, no, sino que por el colapso que tiene nuestro sistema de salud. Entonces hay que resolver desde ahí y hacer un paso a paso. No tengo la respuesta, pero sí nosotros hicimos propuestas y ojalá fueran enriquecidas también, tanto con las propuestas que hoy día tiene el gobierno, que tiene esto en sus manos, que también se pueda resolver a nivel constitucional, entendiendo que la salud es un derecho fundamental, no un derecho social, un derecho fundamental desde mi punto de vista. Y por supuesto, cómo conversamos entonces con el mundo privado y con el sistema actual para que esa transición no sea traumática para el paciente, para la persona que va a atenderse y que hoy día sí sufre un problema en términos de la prestación del servicio. ¿Ah? Pero, por favor, que quede súper claro que si esa transición de cumplir la orden de la Corte, ¿verdad?, significa la desaparición de la ISAPRE tal como las conocemos, yo me quedo con las palabras de Claudio, creo que aquí tiene que haber una mutación al sistema de salud completo, y en eso poner en el centro no un modelo u otro, privado o público, sino que poner al centro a la persona, a esa persona que va a recurrir a estos servicios de salud y que requiere de toda la atención y toda la calidad y por supuesto de un costo razonable y mínimo para poder resolver sus problemas de salud. Bueno, podríamos seguir. Germán, te voy a pedir todas las disculpas del mundo, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo y tenemos otra invitada en el siguiente bloque y si nos alargamos más no vamos a poder, pero este tema va a seguir todo el año sin ninguna duda, así que la próxima vez que estemos en el panel, Germán, ahí podemos seguir desarrollando las ideas, pero por ahora nos toca despedirnos todos, a Luz, a Germán, agradecerles que hayan estado hoy día junto a nosotros. Muy buenos días. Hablando siempre. Sí, buenos días. Sí. Muchas gracias. Chao, Claudio. Chao. Que estén muy bien. Que estén bien. Chao. Y Monse, nosotros nos reencontramos el lunes nuevamente. Así es. Así Nos que vemos. hasta el lunes. Hacemos una pausa y ya regresamos.